¿De dónde vienen nuestros pensamientos? Es una pregunta fascinante y, a la vez, profundamente reveladora. ¿Qué es ese torrente incesante de palabras, imágenes y sensaciones que llamamos pensar? Muchas veces, reconocemos que los pensamientos parecen surgir de la nada, como si fueran visitantes inesperados. Algunos no se sienten propios, otros parecen ser ecos de patrones antiguos, como si hubieran existido mucho antes de que naciéramos. El Buda, en su infinita sabiduría, respondió a una pregunta similar con una parábola. Si te dispararan con una flecha, ¿te detendrías a preguntar de dónde vino, quién la disparó o por qué? ¿O te preocuparías primero por quitarla? Esta enseñanza señala una verdad fundamental. Gran parte del sufrimiento humano proviene de nuestra identificación con la mente y sus pensamientos. Pero antes de desentrañar los misterios de su origen, debemos liberarnos de la flecha del sufrimiento. Esa flecha no es más que el apego y la identificación con los pensamientos que surgen en nuestra mente. El pensamiento como herramienta, no como dueño. Es fundamental recordar que el pensamiento, en esencia, es un instrumento. Así como el fuego puede calentar un hogar o devastarlo por completo, el pensamiento puede ser una herramienta para la creación consciente o una fuente de sufrimiento incontrolado. La diferencia radica en cómo lo usamos y cuánto nos identificamos con él. Por ejemplo, considera una situación cotidiana. Alguien te dice algo que percibes como ofensivo. Inmediatamente, un torrente de pensamientos emerge. ¿Cómo se atreve? Siempre me trata así, no me respetan. Cada pensamiento refuerza el siguiente, creando una espiral de emociones como ira o resentimiento. Si observas cuidadosamente, notarás que lo que realmente ocurrió fue un comentario, una serie de palabras dichas por otra persona. Pero lo que te genera sufrimiento no son esas palabras, sino la historia que tu mente construye alrededor de ellas. Ahora imagina otro escenario. Recibes el mismo comentario, pero en lugar de reaccionar automáticamente, haces una pausa. Observas los pensamientos que surgen, pero no los tomas como una verdad absoluta. Reconoces que esos pensamientos son solo interpretaciones, no la realidad misma. En esa pausa, el poder del pensamiento desaparece y tú permaneces en calma. Esta es la diferencia entre usar el pensamiento como herramienta y ser usado por él. La metáfora de las burbujas es particularmente poderosa. Imagina que estás sentado frente a un lago tranquilo. De repente, el viento comienza a soplar y pequeñas burbujas aparecen en la superficie. Algunas de estas burbujas son pequeñas y desaparecen rápidamente. Otras crecen y se multiplican. Cada burbuja representa un pensamiento que flota en el vasto océano de la mente colectiva. Por ejemplo, una ligera irritación puede atraer una burbuja más grande. Recuerdos de momentos pasados en los que sentiste lo mismo. De pronto, lo que comenzó como una molestia trivial se convierte en una ola de frustración. Pero estas burbujas, aunque parezcan tener vida propia, no tienen sustancia real. Se disipan en cuanto las dejas de alimentar con tu atención. Es crucial entender que los pensamientos no tienen poder inherente. Su fuerza proviene únicamente de nuestra identificación con ellos. Es como un fuego que arde solo si seguimos añadiendo leña. Cuando dejamos de identificarnos con el pensamiento, cuando lo observamos sin reaccionar, descubrimos que pierde su capacidad de dominarnos. Un ejemplo claro de esto puede verse en la práctica artística. Muchos pintores, escritores o músicos hablan de un estado de flujo en el que sus creaciones parecen surgir de algo más profundo que la mente racional. En esos momentos, el pensamiento está al servicio de la creatividad, guiado por la consciencia, en lugar de ser una fuerza descontrolada. Este estado es posible porque el pensamiento está siendo utilizado como una herramienta, no como un amo. Además, si miramos la historia de la humanidad, encontramos cómo el pensamiento colectivo ha sido una fuerza tanto para el progreso como para la destrucción. Por un lado, ha permitido avances científicos, obras de arte y movimientos sociales que han transformado el mundo. Por otro lado, cuando la mente colectiva se desequilibra, también ha dado lugar a guerras, ideologías opresivas y destrucción. La diferencia siempre radica en si el pensamiento está iluminado por la consciencia o si opera desde patrones automáticos e inconscientes. Entonces, ¿cómo podemos usar el pensamiento conscientemente? El primer paso es el reconocimiento. Cada vez que surge un pensamiento, pregúntate, ¿este pensamiento me sirve o estoy sirviéndole a él? Si no te sirve, simplemente déjalo ir. No necesitas luchar contra él,
simplemente observa cómo aparece y desaparece. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto creativo y surge el pensamiento "no soy lo suficientemente bueno", obsérvalo sin identificarte. Reconoce que este pensamiento es solo un patrón aprendido, no una verdad. Cuando no le das poder, descubres que puedes seguir adelante con tu trabajo sin que ese pensamiento te detenga. La práctica de observar el pensamiento con desapego puede trasladarse a todos los aspectos de tu vida. En una conversación difícil, por ejemplo, notarás cómo la mente intenta guiarte hacia la reactividad. Pero al traer conciencia al momento, puedes responder desde la calma en lugar de reaccionar desde el condicionamiento. Al final, el pensamiento es una herramienta maravillosa. Es el medio a través del cual creamos, resolvemos problemas y compartimos ideas. Pero para que sea efectivo, debe ser guiado por la luz de la consciencia. Sin esta luz, el pensamiento se convierte en una fuerza caótica que nos arrastra en direcciones que no elegimos conscientemente. El poder no está en luchar contra el pensamiento ni en eliminarlo, sino en reconocerlo como lo que es, una herramienta que debe estar al servicio de algo más grande, más profundo y más verdadero. Ese algo es tu ser esencial, tu presencia consciente, que no necesita pensamiento para existir, pero que puede usarlo para expresarse en el mundo. La mente colectiva, una red de patrones. La mente colectiva es un fenómeno fascinante y poderoso, aunque a menudo invisible. No podemos verla ni tocarla, pero su influencia está en todas partes. Es como un río subterráneo que fluye bajo nuestra conciencia individual, afectando nuestras creencias, emociones y comportamientos de formas que rara vez reconocemos. Por ejemplo, piensa en cómo las tendencias sociales o culturales emergen y se propagan. Una idea puede comenzar en un pequeño grupo de personas, pero si resuena con los valores, miedos o aspiraciones de una sociedad, puede extenderse rápidamente y convertirse en una norma cultural. Esto es evidente en la moda, la tecnología o incluso en las ideas políticas. ¿Cómo pasamos de un mundo donde los teléfonos móviles eran una rareza a uno donde no podemos imaginar nuestra vida sin ellos? La respuesta está en la mente colectiva. Consideremos un caso más profundo, las creencias sobre el éxito. En muchas culturas modernas, la idea de éxito está asociada con la acumulación de bienes materiales, reconocimiento social y productividad constante. Pero si reflexionamos, ¿cuántas de estas creencias realmente provienen de nuestro interior y cuántas han sido absorbidas del colectivo? Cuando alguien se siente fracasado por no alcanzar ciertos estándares, a menudo no se da cuenta de que está midiendo su valor con un criterio que ni siquiera eligió conscientemente. Este es el poder de la mente colectiva. No solo refleja lo que pensamos, sino que moldea lo que creemos que deberíamos pensar. Sin conciencia, quedamos atrapados en patrones que ni siquiera cuestionamos. Un ejemplo más inmediato de la mente colectiva se puede observar en situaciones de crisis. Cuando un evento global ocurre, como una recesión económica, una pandemia o una guerra, no solo afecta a las personas directamente involucradas. Estos eventos generan patrones de pensamiento y emoción que se propagan como ondas en un lago, tocando incluso a quienes no están directamente expuestos. De repente, hay un aumento generalizado de miedo, ansiedad o incertidumbre, como si todos estuviéramos conectados a través de un cable invisible que transmite estas emociones. Un ejemplo extremo pero esclarecedor de cómo la mente colectiva puede poseer a las personas es el caso de los movimientos masivos, como las ideologías totalitarias del siglo XX. Durante el nazismo en Alemania o el maoísmo en China, millones de personas adoptaron creencias y comportamientos que, desde una perspectiva individual, pueden parecer inconcebibles. ¿Cómo es posible que tantas personas actúen al unísono, a veces en contra de su propio bienestar o de su moral personal? La respuesta está en la mente colectiva. Cuando una ideología encuentra resonancia en el inconsciente colectivo, puede tomar posesión de las mentes individuales, convirtiéndolas en parte de un patrón más amplio. Pero la mente colectiva no solo opera a gran escala, también lo hace en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si estás en un grupo de personas donde prevalece una actitud pesimista, es probable que esa negatividad te influya, incluso si no te sientes así inicialmente. Del mismo modo, en un entorno donde predomina el optimismo, puedes sentirte energizado y positivo casi automáticamente. Este fenómeno demuestra cómo estamos constantemente intercambiando energía e ideas con quienes nos rodean, a menudo sin darnos cuenta. El peligro de la mente colectiva radica en su capacidad para hacernos creer que sus patrones son absolutos e inmutables. Sin embargo, cuando comenzamos a observar estos patrones con atención, nos damos cuenta de que no tienen sustancia propia,
son solo estructuras mentales sostenidas por nuestra atención colectiva. Un ejercicio útil para comprender esto es reflexionar sobre tus creencias más arraigadas. Pregúntate, ¿de dónde provienen estas ideas? ¿Son realmente mías o las heredé de mi entorno cultural, familiar o social? Al hacer esta exploración, puedes descubrir que muchas de tus opiniones y valores no son realmente tuyos, sino el resultado de años de absorción inconsciente de la mente colectiva. Por ejemplo, podrías descubrir que tu ansiedad por no ser lo suficientemente productivo no proviene de una necesidad interna, sino de un entorno cultural que valora la productividad por encima del bienestar. O podrías notar que tus miedos al rechazo no tienen raíces en experiencias reales, sino en un patrón colectivo que asocia el valor personal con la aceptación social. La buena noticia es que la mente colectiva también puede transformarse. Cuando comenzamos a vivir conscientemente, no solo cambiamos nuestra propia relación con los patrones mentales, sino que también influimos en el colectivo. Cada vez que eliges actuar desde la calma, la compasión o la creatividad en lugar del miedo o la reactividad, estás introduciendo una nueva frecuencia en la mente colectiva. Un ejemplo poderoso de esto es el movimiento por la paz encabezado por líderes como Mahatma Gandhi o Martin Luther King Jr. Estas personas no solo transformaron sus propias vidas, también ayudaron a cambiar los patrones colectivos de sus sociedades al actuar desde una conciencia profunda. El impacto de la mente colectiva puede parecer intangible, pero es real. Y lo más importante es que no somos víctimas pasivas de esta red de patrones. Al ser conscientes de ella, podemos elegir qué pensamientos, creencias y emociones dejamos entrar en nuestro espacio interior y cuáles rechazamos. Así, comenzamos a movernos de la inconsciencia a la creación consciente, no solo de nuestra vida individual, sino también del mundo que compartimos. El despertar a la presencia. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de identificarnos con el pensamiento. En el momento en que observas un pensamiento sin juzgarlo, sin etiquetarlo como bueno o malo, sin alimentarlo con más energía, algo extraordinario sucede. Te das cuenta de que tú no eres ese pensamiento. Eres el espacio en el que surge. Este espacio es lo que el Buda llamó despertar y lo que en términos modernos podríamos llamar presencia. Es el reconocimiento de que más allá de la mente, hay una dimensión de ser que es eterna, inmutable y profundamente pacífica. La identificación, el velo que oculta la verdad. Cuando estamos atrapados en la identificación con el pensamiento, nuestra percepción de la realidad se distorsiona. Creemos que somos lo que pensamos, y nuestras historias internas comienzan a definirnos. Soy insuficiente, necesito esto para ser feliz, nunca seré capaz de lograrlo. Estas narrativas no son más que formas mentales, pero cuando las adoptamos como si fueran nuestra identidad, nos volvemos prisioneros de ellas. Sin embargo, hay una verdad más profunda que yace justo detrás de esos pensamientos. Esa verdad es que no somos nuestras historias, no somos nuestras emociones pasajeras ni las imágenes que cruzan nuestra mente. Somos el espacio consciente en el que todas estas experiencias aparecen y desaparecen. La flecha del sufrimiento. El sufrimiento, como explicó el Buda, no reside en la experiencia misma, sino en nuestra resistencia a ella. Es la mente la que se aferra al pasado o proyecta miedos hacia el futuro. Es la mente la que convierte un pensamiento inofensivo en una cadena interminable de preocupaciones y ansiedades. Cuando aparece un pensamiento negativo, muchas veces no lo cuestionamos. Lo aceptamos como si fuera la verdad absoluta. Pero este pensamiento no tiene poder real a menos que tú se lo des. Es como una chispa que, si no es alimentada, se extingue por sí sola. La práctica de la presencia consiste en observar esa chispa sin reaccionar. Es notar el pensamiento sin juzgarlo, sin identificarte con él. Al hacer esto, algo profundo comienza a cambiar. La flecha del sufrimiento empieza a desvanecerse. La mente como herramienta de creación. Cuando dejamos de identificarnos con los pensamientos y aprendemos a observarlos como lo que son, fenómenos que surgen y desaparecen, la mente se convierte en un vehículo extraordinario para la creación. En lugar de atraparnos en patrones repetitivos, la mente pasa a ser una aliada para manifestar nuestras ideas, resolver problemas y conectar con nuestra esencia más auténtica. Un ejemplo evidente de esto es el proceso creativo. Los grandes inventores, artistas y escritores a menudo describen momentos de inspiración en los que las ideas parecen llegar de otro lugar. Esto ocurre porque han aprendido a utilizar la mente sin quedar atrapados en sus limitaciones.
En lugar de bloquearse con pensamientos como esto no funcionará o no soy lo suficientemente bueno, logran trascender esas barreras y abrirse a nuevas posibilidades. Imagina a Nikola Tesla, el gran inventor. Se dice que muchas de sus creaciones nacieron primero en su mente como imágenes claras y detalladas. Tesla visualizaba sus inventos con tal precisión que podía construirlos directamente sin necesidad de diagramas previos. Esto ilustra cómo la mente, cuando está bajo el control de una presencia consciente, puede convertirse en una herramienta para dar forma a ideas revolucionarias. Otro ejemplo es la música. Considera compositores como Ludwig van Beethoven, quien, a pesar de quedar completamente sordo en su vida adulta, continuó componiendo obras maestras. ¿Cómo es posible que alguien cree música sin poder escucharla físicamente? Porque Beethoven no se limitaba a los sentidos externos. Utilizaba su mente como un espacio de creación, donde podía oír y ver sus composiciones internamente antes de llevarlas al papel. En nuestra vida cotidiana, este poder creativo de la mente también está disponible. Por ejemplo, cuando enfrentas un problema en el trabajo o en tu vida personal, puedes optar por usar tu mente desde el caos o desde la claridad. En un estado de identificación, la mente tiende a preocuparse, creando escenarios catastróficos o reacciones automáticas basadas en el miedo. Pero si te tomas un momento para observar la situación desde la calma, notarás cómo tu mente puede comenzar a generar soluciones creativas, nuevas perspectivas o incluso una aceptación serena de lo que no puedes cambiar. El ejemplo del pincel es particularmente revelador. Si lo analizamos más a fondo, podemos ver que el arte mismo es un reflejo de cómo funciona la mente cuando se guía por la consciencia. Cuando un pintor enfrenta un lienzo en blanco, la mente puede llenarse de dudas o inseguridades. Sin embargo, al tomar el pincel y permitir que la presencia fluya a través de él, esas dudas se disipan y son reemplazadas por la creatividad pura. Este proceso no solo se aplica al arte, sino a cualquier acción en nuestra vida: cocinar, hablar, construir una relación o resolver un conflicto. La clave está en reconocer que la mente es solo un instrumento. Es como una computadora. Puede procesar información, analizar y proyectar posibilidades, pero no es el usuario que la controla. Nosotros, como presencia consciente, somos los encargados de dirigirla. Sin esta dirección, la mente puede volverse caótica, igual que un pincel que se mueve sin control. Otro aspecto fascinante de la mente como herramienta de creación es su capacidad para transformar la realidad a través de la intención. Cuando nos enfocamos conscientemente en un objetivo, la mente actúa como un puente entre el mundo interno y el externo. Esto no es magia ni una fórmula instantánea, sino el resultado de una intención clara que guía nuestras acciones y decisiones. Por ejemplo, un emprendedor que sueña con lanzar su propio negocio puede visualizar ese sueño con claridad y luego usar su mente para planificar los pasos necesarios, superar los obstáculos y manifestar esa visión en el mundo real. En este sentido, la mente también puede ser una fuente de sanación. La psicología moderna ha demostrado que los pensamientos tienen un impacto directo en nuestras emociones, nuestras acciones e incluso en nuestra biología. La práctica de la visualización, utilizada en terapias para combatir el estrés o fomentar la recuperación física, es un ejemplo poderoso de cómo dirigir la mente conscientemente puede influir positivamente en nuestra experiencia. Sin embargo, el verdadero poder creativo de la mente no proviene de intentar controlarla obsesivamente, sino de permitir que la presencia guíe su funcionamiento. Este estado se alcanza cuando aprendemos a soltar la identificación con el ego, con el yo que constantemente necesita protegerse, compararse y justificarse. En ese espacio de claridad, la mente se vuelve un canal limpio para la creación, en lugar de un espejo distorsionado de nuestras inseguridades y condicionamientos. En última instancia, la mente puede ser el medio a través del cual expresamos nuestra esencia más profunda en el mundo. Pero para que esto ocurra, debemos mantenernos conscientes de su naturaleza. Cuando observamos los pensamientos con curiosidad y sin juicio, cuando los usamos como herramientas en lugar de permitir que nos usen, nos damos cuenta de que el verdadero poder no está en la mente en sí, sino en nuestra capacidad de habitar el momento presente y dirigir la mente desde ahí. Esto transforma nuestra relación con el pensamiento y con la vida misma. Ya no somos meros receptores pasivos de lo que la mente genera, sino creadores conscientes que utilizan este instrumento para dar forma a una vida más plena, auténtica y significativa. El ego, el falso yo. El ego es una construcción mental que hemos confundido con nuestra identidad. Es esa constante narración interna que nos dice quiénes somos basándose en nuestras experiencias pasadas, logros, fracasos y en cómo creemos que el mundo nos percibe. Sin embargo,
Este yo que creemos ser es simplemente una acumulación de pensamientos, creencias y etiquetas que hemos adoptado a lo largo del tiempo. Es como una máscara que llevamos puesta, olvidando que detrás de ella hay una esencia mucho más auténtica y profunda. Imagina que estás en una obra de teatro y durante tanto tiempo, has interpretado a un personaje que olvidaste que no eres realmente ese papel. El ego es ese personaje. Dice, soy un profesional exitoso, soy una persona rechazada, soy mejor que ellos o incluso no soy lo suficientemente bueno. Pero, en realidad, todas estas afirmaciones no son más que historias. Cuando comenzamos a observarlas desde una posición de consciencia, nos damos cuenta de que no definen quiénes somos en nuestro núcleo. Un ejemplo común de cómo opera el ego es el orgullo herido. Piensa en una situación en la que alguien te ha criticado injustamente. El ego se siente atacado y genera una respuesta defensiva. Podrías pasar horas o días pensando en lo ocurrido, ensayando argumentos para demostrar que tienes razón o imaginando cómo ganar en esa interacción. Pero, si te detienes un momento y llevas tu atención al presente, te darás cuenta de que ese conflicto solo existe en tu mente. Es el ego alimentándose de la necesidad de validación y de mantener su versión de la historia intacta. Otro terreno fértil para el ego es la comparación constante. Hoy en día, las redes sociales son un reflejo de cómo opera el ego a gran escala. Mientras navegamos por perfiles cuidadosamente curados, el ego nos susurra, mira lo feliz que parecen ellos. ¿Por qué no tengo lo que ellos tienen? O incluso yo estoy haciendo las cosas mejor que ellos. Esta constante comparación no hace más que perpetuar un ciclo de insatisfacción y separación. Pero la verdad es que estas comparaciones son ilusorias. Son construcciones mentales que nada tienen que ver con nuestra esencia verdadera. El ego vive en el tiempo, no en el ahora. Se aferra al pasado, recordándonos constantemente heridas, fracasos o glorias pasadas, y proyecta un futuro lleno de deseos o temores. Un ejemplo clásico es el arrepentimiento. ¿Por qué hice eso? O si tan solo hubiera tomado otra decisión. O, por otro lado, la ansiedad por el futuro. ¿Qué pasará si no logro esto? O necesito alcanzar esa meta para ser feliz. En ambos casos, el ego nos mantiene atrapados en un tiempo que no existe, alejándonos de la paz que solo puede encontrarse en el presente. Imagina una persona que está constantemente preocupada por cómo será percibida en una reunión social. El ego puede llenar su mente con pensamientos como, debo parecer interesante, ¿qué pensarán de mí si digo algo equivocado? O tengo que causar una buena impresión. Pero si esa persona lleva su atención al momento presente, notará que estas preocupaciones no tienen fundamento real. En el ahora, solo existe la interacción, el acto de hablar y escuchar, sin la necesidad de cargar con las expectativas del ego. Aquí radica el poder del ahora. En el instante presente, no hay espacio para el ego porque no hay pasado ni futuro, solo la experiencia pura de ser. Este es el estado en el que te das cuenta de que no eres tus pensamientos ni tus emociones, eres el espacio en el que estos surgen. Cuando traes tu atención al presente, el ego pierde su control porque depende completamente de que te identifiques con él. Un ejercicio práctico para experimentar esto es simplemente cerrar los ojos y concentrarte en tu respiración. Nota cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Mientras haces esto, puede que surjan pensamientos, pero obsérvalos sin juzgarlos. Verás que no necesitas aferrarte a ellos. Pueden venir y luego irse, como nubes que pasan por el cielo. En este estado, el ego se desvanece porque no tiene nada de qué alimentarse. Otro ejemplo poderoso es el de los niños pequeños. Observa cómo un niño juega con total inmersión en el momento presente. No está pensando en cómo será juzgado o recordando algo que sucedió ayer. Está completamente conectado con lo que está haciendo. En ese estado de presencia, no hay ego. Por eso los niños emanan una alegría tan pura. Están en contacto directo con su ser esencial. Al comprender la naturaleza del ego, podemos empezar a liberarnos de su control. Esto no significa que el ego desaparezca por completo, es parte de la experiencia humana, pero sí significa que podemos relacionarnos con él de una manera diferente. En lugar de dejarnos arrastrar por sus historias y dramas, podemos observarlo con curiosidad y elegir no identificarnos con él. En última instancia, el ego es como una sombra. Parece tener forma y sustancia, pero si lo observas de cerca, te darás cuenta de que no tiene existencia propia. Solo puede vivir mientras le demos atención. Y cuando dejamos de alimentarlo, lo que queda es un profundo sentido de ser, un estado de paz y plenitud que no depende de logros,
comparaciones ni validaciones externas. Es ahí donde encontramos nuestra verdadera libertad. La práctica de la presencia. La meditación no se trata solo de sentarse en silencio. Es una forma de recordar quién eres realmente. Cuando te sientas a meditar, simplemente observa. Observa tus pensamientos, tus emociones, las sensaciones en tu cuerpo. No intentes cambiarlos, no intentes controlarlos. Solo sé el testigo. En este acto de observación, comienzas a notar una separación entre tú y lo que estás observando. Descubres que no eres tus pensamientos, sino el testigo silencioso detrás de ellos. Este descubrimiento es la puerta al despertar. El impacto de la consciencia colectiva. Cuando despiertas, no solo transformas tu propia vida, sino que también contribuyes al despertar colectivo de la humanidad. La mente colectiva, ese vasto océano de pensamientos y emociones compartidos, es influenciada por cada momento de presencia que experimentas. Cada vez que eliges responder desde la calma en lugar de reaccionar desde el miedo, estás creando un nuevo patrón en la mente colectiva. Cada vez que reconoces un pensamiento negativo sin identificarte con él, estás debilitando el poder de esos patrones en la humanidad. La transformación personal y colectiva están profundamente entrelazadas. Al sanar tu mente, ayudas a sanar la mente del mundo. El silencio como puerta de entrada. El silencio es donde todo comienza y termina. Es el espacio donde surge el pensamiento y donde se disuelve. Cuando te sumerges en el silencio, comienzas a experimentar la profundidad del ser, esa dimensión que no puede ser capturada por palabras. Practica momentos de silencio en tu vida diaria. No necesitas buscar un lugar especial ni dedicar horas. Basta con detenerte por unos segundos y prestar atención a tu respiración, al latido de tu corazón o al sonido del viento. En esos breves momentos, entras en contacto con lo eterno. El despertar es ahora. El camino hacia la libertad no está en el futuro. No está en alcanzar una meta, resolver un problema o entender completamente de dónde vienen los pensamientos. Está aquí, en este instante. Al igual que el Buda dijo que debemos quitar la flecha antes de preocuparnos por su origen, nuestra tarea más urgente es despertar a la verdad de quiénes somos. No importa cuántos pensamientos aparezcan, lo que importa es que no les permitamos definirnos. Eres el espacio vasto, silencioso y eterno donde la vida se desarrolla. Eres presencia, más allá de toda forma, más allá de toda historia. Y ese reconocimiento es el fin del sufrimiento y el comienzo de una nueva vida. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una mayor consciencia y comprensión de nuestra verdadera esencia. Si este mensaje resonó contigo, si algo de lo que exploramos aquí te inspiró o te hizo reflexionar, te invito a dar un paso más en este camino juntos. Suscríbete al canal para seguir profundizando en temas que te conecten con tu ser interior y te ayuden a transformar tu vida desde la raíz. Aquí encontrarás más herramientas, reflexiones y prácticas para vivir con mayor presencia y libertad. Además, me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué te llevas de este vídeo? ¿Qué prácticas utilizas para permanecer en el presente y conectar con tu verdadera esencia? Déjame un comentario abajo. Juntos, podemos construir una comunidad de consciencia y apoyo mutuo. Gracias por ser parte de este espacio. Nos vemos en el próximo vídeo.